Al reducirse la presión que viene llega, depende de bombas, o si es de exceso o de válvulas. Por decir en válvulas llega a ensancharla y todas esas pequeñas ondas hace que se vuelva al reservorio y a la primera vuelta de igual manera altera el diámetro de manera pequeña, o sea, minúsculo y luego incluso vuelve otra onda de nuevo, y la cual va reduciendo la presión. Eso es en las válvulas. En las bombas ocurre lo mismo, pero al revés, digamos, en vez de ensanchar, hace que se haga el diámetro más angosto, pero eso ocurre en la parte de arriba de la bomba. Perfecto. Entonces, si nos ayuda Angie, Daniela, por favor. Cuando tenemos un cierre de una válvula y de una bomba, aguas arriba de la bomba, de la válvula, perdón, y aguas después de la bomba, ¿qué se genera, señorita? Después de, sería, Antes de la válvula, ¿qué se presenta? Y después de la bomba, ¿qué se presenta? Cuando tenemos un cierre inmediato. eh, No hay sería, problema. Señores, verán, no importa si se equivoque, no hay problema. Lo que queremos es un breve diálogo, una discusión respecto al tema. No hay problema. Respondan lo que ustedes hayan entendido. en la parte final de las aguas abajo, la tubería se crearía una onda de presión que se movería al tanque de almacenamiento ¿Ya? y al cerrar la válvula, este, el tiempo de que toma las oscilaciones de la presión sería en viajar hasta el final de la tubería y regresar. Y este sería un cierre repentino de la válvula. ¿Ya? Muchas gracias, Luis Antonio. Por favor, si nos puede poner una diferencia entre lo que es una cavitación y un golpe de ariete, por favor. Luis Antonio, por favor. Sí, en sí mm, vendrían provocando lo que sería el desgaste en la tubería, pero la diferencia es que la cavitación es por la impulsión de las burbujas y, y el golpe de ariete eh, sería por la erosión por las velocidades. Ya, bien. No olvidemos algo que nosotros siempre debemos tener presente, es que la cavitación es la disminución de la presión debido a una disminución de diámetro, por ende es un incremento de velocidad. ¿Sí? No se olviden nunca, señores, esto. Cuando ustedes estén en algún proyecto, alguna cuestión, acuérdense siempre del Venturi. ¿Qué produce el fenómeno Venturi? Es cuando yo disminuyo el diámetro, estoy disminuyendo presión e incrementando velocidad. Y cuando incremento el diámetro, estoy incrementando presión y disminuyendo velocidad. Entonces, en este fenómeno, cuando incrementa la velocidad por la variación de una sección, se presenta lo que es cavitación. La cavitación es la implosión de las partículas de vapor que se generan por la disminución de presión y su implosión o su choque hacia las paredes del conducto. Eso hablando de cavitación. En cambio, en lo que es golpe de ariete, es el choque, ¿cierto? O el detenimiento brusco o abrupto de la velocidad del líquido frente a un cierre inmediato, puede ser de una válvula o a la parada inmediata de una bomba o al apagado repentino de una bomba, y este genera ondas, ¿no es cierto? Ondas de retroceso, de un vaivén, que pueden afectar estas ondas en que la velocidad se convierte en cero e incrementa una sobrepresión. Igual en una bomba, en cambio, ¿qué pasa después de la bomba? Existe un decremento de presión y luego de que transcurre la velocidad se convierte en cero, la presión se va convirtiendo en una presión negativa, perdón, positiva o una sobrepresión. Entonces, estos dos fenómenos ocurren. Antes de la válvula existe primeramente un incremento de presión, luego un decremento hasta estabilizarse con la presión del depósito.
Después de la bomba, ¿qué existe? Un decremento de presión, luego un incremento de presión hasta estabilizarse con la presión del depósito. Eso, señores, es la clase que se ha realizado el día de ayer. Se ha realizado ejercicios. Ya el día de hoy, después de esta clase, yo ya les subo a su plataforma la información que requieren tanto de la clase, así como las tareas correspondientes para que desarrollen para la siguiente semana. Esta tarea se enviará para el próximo viernes, para que ustedes la puedan trabajar. Tienen 8 días. Bien. No sé si hay alguna pregunta, caso contrario vamos a pasar a ver un ejemplo típico que se tiene de lo que es golpe de ariete. Uno de ellos es el siguiente. He tomado un archivo, no es de mi autoría, es del ingeniero José Agüero Soriano. Es un archivo muy interesante, que yo lo he descargado para que ustedes, incluso esto está al final de las diapositivas que les voy a subir al EVA, está la dirección donde ustedes pueden descargar este archivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a estudiar o qué es lo que nos representa este archivo? Voy a pasar a lo que nos interesa un poquito más en esta clase. Les dejo toda esta información para que ustedes puedan indagar de mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Algo que el día de ayer no se observó. Es esta parte. Esta es la o el espesor equivalente. ¿Sí? El espesor equivalente. Entonces, nosotros vamos a tener que utilizar esta ecuación donde el espesor 1 es del material que ustedes pueden tener en una tubería. Esto se presenta, por ejemplo, cuando tienen tuberías combinadas. Quiere decir que son dos materiales. Por ejemplo, en la parte interna ustedes tienen PVC o polietileno. En la parte externa es acero de función dúctil, hierro galvanizado o cualquier otro material. O incluso encamisado, muchas veces le hacen la tubería de PVC o de polietileno. Es un encamisado que se lo conoce de hormigón. Entonces allí tenemos dos espesores que va a estar afectando la onda. Entonces el momento que la onda va a expandirse, va a afectar tanto al material interno como al externo. Y el momento de contraerse, ¿no es cierto?, va a afectar de igual manera a estos dos materiales. Entonces, tenemos aquí los valores de K, ¿sí? Los valores de K para el material 2, para el material 1 y el espesor del material 2. Entonces, esta tablita igual yo les ruego, por favor, que esto descarguen ustedes del link que les estoy enviando, lo ingresen a su formulario para poder determinar espesores equivalentes, ¿sí? Aquí están los diferentes materiales, por ejemplo, el PVC, nosotros vamos a trabajar con el CAM de 33 o de 20, el plomo de 50, 6.6, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros también a desarrollar? Es en este ejemplo. Vamos nosotros a tener que utilizar esta figura, con este ejemplo. Disculpen que se me quedó grabado esto de aquí. ¿Puedo borrarla? Bueno, dejémosla allí, no nos demoramos. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Calcúlese la velocidad de onda de una tubería de 600 milímetros de diámetro. Tiene una capa de acero, un primer K, ¿sí?, de 2.10 por 10 a la 9 kilogramos fuerza metro cuadrado, de 1 milímetro de espesor, y otra de hormigón con K2, ¿sí?, de 2.10 por 10 a la 10. Entonces, uno es el K1 y el otro es el K2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, señores, aquí? Simplemente sumar los espesores, ¿sí?, para sacar el espesor total. El espesor 1 más el espesor 2 se multiplica al dividendo, digo, al producto de la división entre los dos Ks, ¿sí? Son los módulos en cada material, lo que a nosotros nos da un espesor total equivalente de 7 milímetros. Entonces, con este espesor nosotros vamos a ingresar igual a la ecuación de celeridad y vamos a determinar nuestro valor. Nos da una celeridad de 1037 metros sobre segundo. Y finalmente nos quedaría nosotros por determinar lo que es la sobrepresión. Voy a pasar rapidito a donde nos interesa esta clase,
es el cálculo de la sobrepresión. Ustedes bien saben que la sobrepresión se calculaba, pues, ¿no es cierto?, por la velocidad, por la celeridad sobre la gravedad. Pero debemos conocer también algo sobre lo que es el tiempo de cierre, ¿sí? El tiempo de cierre. Por ejemplo, aquí, ¿qué nos dice? Ayer ya identificamos, ¿no es cierto?, nosotros que cuando el tiempo de cierre es menor a 2 veces la longitud de la conducción dividido por la celeridad, tenemos un cierre rápido. Si de esta ecuación nosotros despejamos la longitud y esta longitud es mayor al producto de la celeridad por el tiempo de cierre dividido por 2, se trata de una conducción larga. Si tenemos que el tiempo de cierre es mayor a 2L sobre celeridad, es un cierre lento. Por lo tanto, despejamos la longitud y si esta longitud nos da menor a la celeridad por el tiempo de cierre sobre 2, vamos a tener una conducción corta. ¿Sí? Entonces, con esto, señores, nosotros ya tenemos unos indicios de cómo determinar, ¿cierto?, el espesor equivalente, de cómo determinar la, de cómo determinar la longitud o cualquier otro parámetro que se meta dentro del golpe de ariete. Y bueno, son gráficas que les dejo aquí para que ustedes puedan analizarlas y que se está produciendo en cada una de las variaciones de presión, cómo ocurre y cómo va creciendo, decreciendo, etcétera, etcétera. Esto es lo que ayer ya se revisó. Entonces, aquí igual tenemos un resumen. Nos dice que si la longitud de la conducción es mayor que la longitud crítica, tenemos una conducción larga. Si la longitud de la conducción es menor a la longitud crítica, una conducción corta. Y si es igual a la longitud crítica, una conducción crítica. ¿Sí? Entonces, esta partecita de aquí, nosotros ya la revisamos. Y tenemos las respectivas ecuaciones para la sobrepresión. ¿Sí? Por ejemplo, Michau nos da esta ecuación. El día de ayer ya revisamos. Incluso una diapositiva les dije para que ustedes revisen. Les voy a cargar. Donde es el producto de 2 veces la longitud por la velocidad sobre la gravedad y el tiempo de cierre. Entonces, hemos observado que el día de ayer, que incluso este es un poquito exagerado en su valor, entonces vamos nosotros a tratar de aplicar ciertos cálculos, ¿no es cierto?, para nosotros comparar entre la ecuación de Alev y la de Mechov, para saber cuál de ellas es la más apropiada para nuestros cálculos. Aquí tenemos otro ejemplo. Este autor nos presenta, nos dice que tenemos que calcular el golpe de ariete de una conducción de acero de 4.000 metros de longitud, 1 metro de diámetro y 9 milímetros de espesor, con un caudal de 1.5 metros cúbicos segundo y un tiempo de cierre de 3 segundos. Entonces el autor aquí calcula, reemplaza los valores, ya tenemos todos los valores, ¿no es cierto? Calcula aquí la celeridad, luego determina la longitud crítica. ¿Cómo? Con su tiempo de cierre de 3 segundos por la celeridad calculada dividido para 2, y nos da que la longitud crítica es de 1.455 metros. Por lo tanto, esto es menor a 4.000 y estamos hablando de una conducción larga. Entonces, señores, no olvidarse, por favor, en su formulario. ¿Qué pasa cuando la longitud de la tubería es mayor a la longitud crítica? ¿Qué pasa cuando es menor? ¿Qué pasa cuando es igual? Eso es clave en su formulario para la prueba de aquí, creo que es en 15 días ya la prueba, tienen que ustedes rendir, o a su examen bimestral. Entonces ya les estoy comunicando qué es lo que posiblemente se puede evaluar para que ustedes estén preparados. Entonces, ya tenemos la celeridad, tenemos la longitud crítica, ¿no es cierto?, de la conducción. Tenemos la velocidad media. Aquí pues no es más que el caudal para el área de la sección, nos da una velocidad de 1.9 metros sobre segundo, y el golpe de ariete finalmente que hemos determinado, ¿sí?, con un valor de 188 metros. Entonces, ¿qué nos dice? Para la forma de Michau, antes de aparecer la de ayer, se hubiera considerado. Y aquí nos sale un valor, miren, de 516.5. Es demasiado exagerado este valor. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un valor de sobrepresión demasiado alto, me pide a mí, o me obliga a mí a adquirir una tubería de mejores características para poder soportar esta sobrepresión más la presión del tanque hacia la válvula. Entonces eso debemos nosotros controlar. ¿Cuál de las dos ecuaciones es la que a nosotros más nos conviene para nuestro cálculo? Yo personalmente veo por economía, ¿no es cierto?, por seguridad, que la primera ecuación, la de 188 metros que me da el resultado, es la que más me conviene porque es un dato conservador,
¿sí? No es un dato exagerado que a lo mejor me permite a mí o me complique a mí en gastos de adquisición de material. Bien, aquí tenemos un segundo ejercicio que es muy similar al anterior. ¿Sí? Igual aquí calcula la celeridad de onda, calcula la longitud de cierre, la longitud crítica, perdón. Aquí en este dato, ¿qué nos da? La longitud de la tubería es 400 metros, un diámetro de 2.8 metros y 0,4 de espesor, 0,4 metros, 40 centímetros de espesor, que es bastante grande, quiere decir que es una tubería de, a lo mejor, de hormigón o de cualquier otro material. El caudal, 40 metros cúbicos por segundo y un tiempo de cierre de 6 segundos. Esto posiblemente pueda ser una galería de conducción de agua de una represa hacia una casa de máquinas que muy bien puede dar estos resultados. Celeridad de 1084 metros sobre segundo, la longitud crítica reemplazando los valores nos da de 3252 metros, que es mucho mayor que 400 metros, por lo tanto estamos hablando de una conducción corta. ¿Sí? Una conducción corta, como les digo, bien puede ser una galería de carga para una casa de máquinas para que funcionen turbinas, etcétera, etcétera. Entonces, esto ustedes a lo mejor algún momento que vayan a Hidropaute, pueden entrar a la casa de máquinas que quede en Amalusa, abajo en la parte de la represa de Paute Aguas Abajo, donde ustedes, de Guarumales, donde ustedes puedan encontrar, incluso se van a encontrar ustedes con una válvula que tiene, creo, algo así de 4 o 5 metros de altura. Y entonces una válvula sumamente grande que controla todo lo que es la presión o la carga de la tubería que llega hacia las casas de máquinas que roten las turbinas en este lugar. Entonces, es algo muy bonito. Algún momento, ojalá, pues ya desde luego de la pandemia puedan ustedes visitar estos lugares y relacionar, perdón, lo que se está viendo aquí en la parte teórica con la práctica. Entonces, asimismo determina la velocidad, que es de 6.5 metros sobre segundo, y calcula el golpe de ariete. Que el golpe de ariete le calcula con la ecuación de Alieve, entonces nos da un valor de 88.4. Entonces, aquí en este ejercicio ustedes en su casa pueden hacerle también con la otra ecuación, que era de celeridad por velocidad sobre la gravedad, para ver cuánto le sale la diferencia. Bien, entonces, nos regresa al inicio. Bien, entonces tenemos pues aquí estos ejercicios para que ustedes los transcriban en su hojita electrónica, etcétera, y los puedan desarrollar, ¿cierto? Para la siguiente semana, presenten su tarea, su trabajo. Bien, entonces, aquí este autor nos está representando la imagen, que es un tanque de carga. Tenemos aquí, este es el reservorio. Esto se conoce como tanque de carga o chimenea de equilibrio, desde donde la tubería se llena 100%, evitando burbujas. Aquí se coloca la válvula al final y el boquete o el chorro, ¿sí? Que choca con las álabes y hace funcionar la turbina. También esto encuentran ustedes en Perú. Y en Perú, en el canal de riego de la presa Poechos, hay ciertas centrales hidroeléctricas donde utilizan este fenómeno para la generación de energía eléctrica. Entonces es muy interesante también en algún momento que puedan visitar estos lugares y relacionar, se ve aquí en clase. Entonces aquí está el tanque que estamos viendo nosotros normalmente en la imagen. ¿Sí? Y aquí diferentes tanques de carga, etcétera, que sean pues, chimeneas de equilibrio que se conocen. Esta por una parte, señores. Y finalmente, pues, para esta clase nosotros, me imagino que ustedes todos ya probaron lo que es hidráulica 1. Hidráulica 1, cuando se trabajó con estos ejercicios de redes abiertas o ramificadas, y también redes malladas. No sé si se observa ahí la imagen, por favor, pantalla. Sí, se observa, ingeniero. Ya. Perfecto. Entonces aquí nosotros ya estamos familiarizados con este tipo de ejercicios. Aunque voy a bajar un poquito la pluma. Estamos familiarizados con este ejercicio, ustedes ya lo revisaron, no sé, alguno a lo mejor aprobó el componente con el doctor Navides, algunos a lo mejor conmigo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se trata aquí en este ejercicio? Nosotros ya sabemos, tenemos una condición de velocidad, un factor de fricción, una presión mínima requerida, la gravedad, que siempre la vamos a conocer como 981, y una pendiente. ¿Sí? Una pendiente que nos dice que esta pendiente va a ser de 2 metros por cada kilómetro. Esto quiere decir que vamos a tener un descenso de 2 metros cada 2 kilómetros de la tubería. Entonces, los datos del topógrafo que nos da, incluso yo voy a enviar un deber a hacer relacionado a esto.
Nos da a nosotros el topógrafo es una longitud entre cada uno de los nudos, ¿sí? Un abscisado o una longitud no horizontal, muchas veces nos da horizontal, tenemos que transformar en longitud inclinada, y nos da la longitud a cada uno de los nudos, nos da también las cotas, cada nudo, y el caudal de consumo de cada uno de los nudos. Ustedes ya saben calcular o saben determinar lo que es una línea, lo que es un nudo, lo que es la longitud, el caudal a cada uno, el caudal acumulado, y determinar el diámetro. Entonces, desde aquí en adelante nos interesa a nosotros. El diámetro, muchas veces lo calculamos con la ecuación del diámetro teórico que tenemos aquí, ¿sí? Era igual a raíz quinta de 8 por factor de fricción caudal al cuadrado sobre phi al cuadrado gravedad pendiente, ¿sí? Entonces, con eso nosotros podemos determinar el diámetro teórico. Luego de determinar el diámetro teórico, calculamos o buscamos en el catálogo de tuberías, sea Rival, Plastigama o el que ustedes deseen, el diámetro comercial, ¿sí? Entonces, siempre, señores, si nosotros tenemos un diámetro teórico, siempre buscamos un diámetro comercial el inmediato superior, ¿sí? Jamás nosotros vamos a determinar un diámetro inferior al diámetro teórico, siempre superior. Entonces, una vez que tenemos el diámetro comercial, en este caso, siempre el diámetro comercial puede ser un valor redondeado o puede ser incluso en decimales, eso no hay problema, depende de la casa del fabricante. Vamos a determinar las pérdidas a cada uno de los nudos, entre las líneas que se genera cada uno de los nudos. Luego las cotas que ustedes ya saben, ¿no es cierto? Para determinar la presión. Y tenemos las pérdidas a cada nudo. Son pérdidas acumuladas a cada uno de los nudos. Luego vamos a tener la carga a cada uno de los nudos, ¿sí? O sea, la diferencia se podría decir, en el sentido que tiene que ser la cota menos las pérdidas, nos va a dar el valor de la carga, ¿no es cierto? La cota, perdón, que se está generando a cada uno de los nudos. Luego de ello vamos a determinar la carga a uno de los nudos. Esta es la carga que sería en el ejercicio. ¿Cuál sería? ¿No es cierto? Que revisamos el día de hoy, que sería el HO, o también que la conocen como el HO minúsculo. Esto es solo la presión del tanque, ¿sí? Del tanque, de la lámina superior del tanque, hacia el punto de estudio, de la válvula o grifo, etc. Luego vamos a calcular la velocidad, ¿sí? Como ya tenemos nosotros diámetro, tenemos caudal, etcétera, vamos a determinar nuestra velocidad. Entonces, una vez determinada la velocidad, vamos a determinar lo que es el golpe de ariete. Entonces, ecuaciones muy conocidas como las que tenemos aquí, ya el día de ayer ya se revisó, el día de hoy igual, es determinar la celeridad. Celeridad o la onda de velocidad. Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar, en esta ecuación, vamos a utilizar únicamente de esta tabla el diámetro, ¿sí? El diámetro. Entonces, como dato nos va a dar el módulo de compresibilidad, volumétrico, la densidad, módulo de Young y espesor de la tubería. Aquí les hago una pregunta. Si yo tengo un proyecto de agua potable en Machala, ¿qué valor de la densidad tomaría? El de la temperatura a la altura de Machala. Exactamente. Entonces, digamos que Machala esté, ¿a cuánto estará Machala una temperatura promedio? Les digo, unos 25 grados. Siempre la temperatura del agua está cercana o oscila alrededor de la temperatura ambiente. Pues imaginemos que el agua de Machala esté a unos 24 grados centígrados. Entonces, a esta densidad nosotros tenemos que ingresarlo, este valor, para poder determinar, ¿no es cierto?, nuestra celeridad. El módulo de Young, ustedes ya lo pueden determinar de acuerdo al material, está aquí como dato, ¿sí? Y el espesor de la tubería. En este caso nos da 1.5 milímetros. Estamos hablando a lo mejor de una tubería de PVC o de polietileno. Entonces, calculamos la celeridad, calculamos el pulso en metros de la columna de agua y el ariete, ¿sí? Entonces, aquí el pulso, ¿sí? El pulso no es más que el delta H, ¿sí? Que es área, esta ecuación 2, es el área por la velocidad y dividido para la gravedad. Y finalmente, la carga de presión, ¿qué será? La presión ejercida desde el tanque hacia el nudo, más el pulso de Joukowski, ¿sí? O el pulso de sobrepresión hacia ese nudo. Entonces, ustedes van haciendo para cada uno de esos tramos. Me imagino incluso que ustedes ya calcularon en el ciclo anterior en lo que es hidráulica. A lo mejor ya determinaron estos valores. Ahora vamos a recordarlos y vamos a centrarnos un poquito más para qué han servido, ¿sí?
Esta partecita es lo que a nosotros nos va a interesar más en esta clase. No digo que no en otras situaciones, pero sí, esto vamos a hacer en nuestro deber. Por ende, ustedes van a tener que, imagino que tienen la hojita también de cálculo, van a tener que ingresar los valores. Yo ya les voy a ingresar unos valores para que ustedes determinen, hagan el cálculo correspondiente y determinen la celeridad. ¿Sí? Entonces, eso es el ejercicio que se tenía previsto, se podría decir, para esta clase sobre lo que es el golpe de ariete, cómo lo ingresamos, principalmente en redes abiertas o redes malladas, en redes abiertas o ramificadas. También se presenta en redes malladas, pero es un poco más complicado, como ustedes saben, en redes malladas nosotros poder calcular por tramos. Entonces aquí se utiliza más lo que son los software. Ustedes utilizan el SeaWaterGym, WaterGym, algo así, para el agua potable. Ustedes van a tener ya el módulo donde pueden ingresar lo que es cavitación y celeridad o golpe de ariete. Bien. Entonces, siempre para adquirir una tubería, la presión, ¿sí? La presión de la tubería va a ser igual a, ¿qué? A la presión del tanque, voy a poner aquí, a la presión del tanque más la sobrepresión por el golpe de ariete. ¿Sí? Entonces, si aquí ustedes tienen a lo mejor unos 60 metros, más el impulso que será unos 50, por decirlo, ustedes tienen que comprarse una tubería que les soporte no menos de 110 metros de la columna de agua. ¿Ya? Esos jóvenes. Entonces, como les explicaba el día de ayer, muchas de las veces los fracasos en nuestros sistemas rurales, hablo rurales porque principalmente en el sector rural es uno de los que mayores problemas se presenta por el hecho de que no existe un mantenimiento apropiado, una capacitación apropiada a los personal que pasa a cargo de los sistemas, o a veces en nuestros propios sistemas de agua que se tienen. Entonces, eso sí debemos nosotros considerar. Las fallas ocurren muchas veces por desconocimiento, ¿sí? Porque nosotros no queremos utilizar la parte técnica, la parte teórica, muchas veces también que es muy útil para poder ir al campo e implementar nuestro sistema. Entonces, eso debemos nosotros un poquito cuidar. También en nuestro medio siempre tenemos eso de que la experiencia vale más que la ciencia. Yo soy de la idea de que las dos cuestiones van de la mano, y las dos cuestiones van de la mano.